Me acompaña aquí Haider Rojas desde Colombia. Hola Haider, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Mauricio, mucho gusto. Soy Javier Rojas, como ya me presentaste anteriormente, y pues un gran honor estar aquí también en tu programa. No, hombre, al contrario, Haider, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Ahora sí que esta conversación como que ya la teníamos planeada, se fue alargando un poquito. Incluso ahorita tuvimos algunos problemas, pero ya estamos aquí para platicar. Decía yo, bueno, tú eres una persona muy joven que apenas llegó, digamos, con este milenio, con una perspectiva distinta de la música. Pero antes de empezar a hablar de tu trabajo, de tu trayectoria, me gustaría que te definieras, hoy en día que es bien complicado definirse y autoidentificarse. Haider Rojas, ¿quién es? Pues bien, hmm, esa definición es bastante compleja, ya que desde, ¿cómo comprenderlo? La definición de Jaime Rojas es bastante compleja en el sentido de que para mí la música siempre ha sido algo complejo, Ujú, desde la perspectiva de que fue una mirada que dentro de lo que cabe es algo reciente debido a las diferentes visiones que he tenido de la vida, a nivel de profesión, a nivel de vocación, y eso pues claramente ha sido algo que me ha llamado en cierto punto hacia la crisis existencial de realmente a qué debía dedicarme. ujú. Y diría que de las palabras o del color que podría más que nada definirme es esa duda hacia lo que realmente me haga feliz, ¿entiendes? Y pues ahorita mismo estoy aquí, estamos con un producto local, que más adelante hablaremos un poco de eso. Ujú. Y pues es bastante errático quizá la forma de vivir, pero que al fin y al cabo en todo esto del arte siempre uno lo hace feliz. Y eso para mí Así es lo es. más importante. Así es, muchas gracias. Cuéntanos cómo fueron tus primeros años en Fusagasugá, tu infancia, tu niñez, digamos. ¿Cómo lo viviste? Lo que sí la marcó durísimo, y es de mis mayores influencias totalmente, es el hecho de los videojuegos como tal, porque ese fue mi primer medio y el que más tuvo influencia en su gran amplio a nivel artístico, ya Ujú, que, o sea, literal, puedo recordar mi infancia que toda la infancia era literalmente videojuegos, jugué demasiados en ese punto, y que de alguna forma, aun cuando obviamente la familia decía que no es tan importante, que quería hacer otras cosas o lo que sea, al fin y al cabo, si no hubiese sido por esa manera de llevar mi infancia, quizá obviamente algo aparte de la sociedad o un poco más tímida, porque realmente sí un buen carácter de eso, igualmente fue algo que me marcó totalmente, ¿entiendes? Ahorita ujú. mismo, aun cuando digamos mi medio principal de composición y en el que la verdad me siento más cómodo es en el cine como tal, pero que irónicamente mi mayor influencia y la manera en que me hace como vivir o tener mayor emoción, la verdad la encuentro en los videojuegos, por la manera en que genera la narrativa, en su propia forma de componer y gracias a eso yo también lo estoy llevando hacia lo que es el cine, ya que sea el cine en general, la animación, los videojuegos, publicidad, cada uno tiene su carácter compositivo y pues en este caso pues yo estoy llevando de un lado para otro y la verdad es, y me lo han dicho, parece que compone es como Final Fantasy, por ejemplo, porque mis influencias son mucho más orientales. Bien. Ok, ok. Oye, cuéntanos, ¿tienes hermanos o tus padres? ¿O cómo fue que te acercaste a los videojuegos? O sea, ¿los jugaban en casa con tus amigos? ¿Cómo los descubriste y cómo te metiste en ese mundo? Pues desde muy pequeño hasta hacerse un vicio, como tú lo describes. En este caso fue gracias a mi papá como tal, literal, o sea, lo que me contaban para, para hacer dos trabajos al mismo tiempo. Ujú. Él jugaba videojuegos y me ponía en sus piernas, apenas aprendí a sentarme y ya me cuidaba y él se entretenía. Entonces, pues la verdad fue un primer contacto demasiado rápido, incluso. O sea, yo ni Sí. siquiera tengo memoria la primera vez que tomé un mando, por ejemplo. 3, 4 años más o menos. 3 o 4 años. Sí, quizá antes. Por ejemplo, ahorita tenemos a el hijo de mi prima y yo pues obviamente ya viendo cómo le da, también tiene su influencia. Él empezó fácilmente a jugar a los 2 años.
Wow, no, bueno, wow. literal. Sí, 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 sí. El primer juego que recuerdes, el primero que te gustó, en el que te clavaste, como decimos aquí en México, el primero que terminaste, no sé. Pues, o sea, literalmente tengo dos videojuegos muy importantes que me han marcado la infancia y literal mi forma de componer. Y son, y son recuerdos tan antiguos, tan de infancia que literalmente hubo un instante en que, o sea, se mezclaban, ¿sí me entiendes? Eran tan Ujú, antiguos que incluso esos recuerdos estaban tan extraviados que pues a esa calidad de antigüedad son. En esos casos son dos, que son Kingdom Hearts, en este ujú. caso de compositora, fue Yoko Shimomura, y, y Final Fantasy IX, que el compositor fue Nobuo Uematsu, y en este caso Yoko Shimomura, pues le tomó influencia de Nobuo Uematsu como tal. Y estos dos, que son pues para mí los más importantes en la manera de generar las músicas, las emociones y demás, pues obviamente son las más importantes para mí en este momento como tal. Diría que son mis influencias principales, de hecho. Sobre todo en la parte musical, es lo que entiendo, ¿no? Son dos videojuegos que incluso tú mismo los describes en tu semblanza como muy importantes para componer. Y en la parte lúdica, en la parte de los juegos, supongo que socializabas con tus amigos también, pero tú escuchabas algo distinto, ¿no? Tú estabas, o sea, como que parte y parte, además de jugar, estabas escuchando la música, cosa que de pronto pasa desapercibida, ¿no? Yo te puedo platicar, a mí me tocó la época de Mario Bros. Y la música, bueno, se nos quedó insertada a toda mi generación. Pero no todos como que estábamos fijándonos en el detalle de alguna manera de los soniditos que ahora, bueno, ahora los han retomado las nuevas generaciones. Para mí la música en este caso no tenía como tanto peso para mi infancia, la verdad. Ujú, No tuvo peso hasta mucho más adelante, cuando realmente tuve mi primer contacto con la música. Pero aún así, aunque no le haya dado la importancia en ese momento, la verdad, en este caso, sí sucedía que mucho más adelante, cuando ya tomé el contacto con la música y demás, me di cuenta que existía música que me llegaba mucho más fuerte, en este caso de Kingdom Hearts, por su carácter emocional, ya que pues personalmente me considero una persona muy emocional y precisamente también por ello me identifico tanto con esas músicas orientales, porque tienen ujú. una manera de generar, de evocar sentimientos muy diferentes a lo que hace a nivel de Occidente. Y de Claro. allí, que aunque digamos no hablar con mis amigos, que en esa infancia, que la música y qué tal, ahorita mismo o desde, como te digo, desde que conocí bien la música, realmente hay música que realmente me permite como conectar demasiado conmigo mismo, ¿entiendes? Y es Ujú, gracias a eso que me doy cuenta realmente de la influencia tan fuerte que tiene esa música en mi vida. O sea, nunca me di claro. cuenta hasta que me percibí que tenía un patrón de escuchar cierta música cuando me sentía en cierto carácter emocional. Y de hecho aún lo hago. Mm, el recuerdo más antiguo que tengo respecto a eso Ujú, es más o menos creo que sí, cuando empecé con la música, con la ujú, guitarra en este caso, que si yo quería, o sea, yo había momentos, yo soy una persona demasiado introvertida y demasiado reflexiva, demasiado. Había momentos en que recuerdo cómo me tiraba a la cama y yo decía, bueno, que quiero pensar, quiero reflexionar acerca de un tema y ponía música y de algún momento a otro encontré nuevamente la banda sonora de Kingdom Hearts, que tiene un ujú. carácter muy emocional, muy bello. Y literalmente cada vez que intentaba buscar como ese espacio para mí mismo, encontraba en esa música en especial lo que yo buscaba, porque yo soy tan quisquilloso, tan meticuloso, que realmente si intentaba poner otra música no entraba en mí, ¿entiendes? Tenía que ser Ujú. esa en especial, si no, no podía Claro. reflexionar. Ujú, ¿Entiendes? ujú. O sea, Oh, qué es una interesante. canción muy... Sí, sí, sí. ¿Y qué escuchaban en tu casa? ¿Qué escuchaban tus padres, tu familia? ¿Qué se escuchaba? ¿De qué te influenciaste fuera de los videojuegos? ¿Con qué creciste, musicalmente hablando? Uy, esa es una muy buena pregunta, porque hay dos elementos ahí, que también Ujú, mi papá nuevamente me influenció, que fue en el caso de, bueno, él escuchaba mucho, Niro no conecta tanto conmigo. Yo no soy mucho de géneros bailables, la verdad, soy mucho más emocional, como ya te acabas de dar cuenta. ujú, Pero hubo otro artista que sí me marcó demasiado, que fue Silvio Rodríguez, ujú. ya que él mediante la nueva trova, la guitarra clásica, una poesía demasiado exquisita que muchas veces tú puedes leer en los foros de internet que
que exigen que Silvio Rodríguez también tenga su propio Nobel de escritura, creo que se le llama, de Ujú. literatura. De O literatura. sea, que él se lo merece como tal. O sea, ese nivel de fanatismo. O sea, él realmente tiene un nivel musical, poético, emocional. O sea, con decirte que, por ejemplo, él tiene una frase, que yo también la recuerdo muchas veces, que dice, prefiero hablar de lo imposible porque de lo posible se sabe demasiado. Ujú. Y con esa frase es lo que caracteriza la música de Silvio Rodríguez, porque normalmente se abusa mucho del tema, por ejemplo, del amor. Él Así habla de es. todo y de todas maneras y muy amplia. E incluso cuando habla precisamente del amor, lo habla de una forma muy diferente a como una canción habitual, ¿sí me entiendes? Claro, Y sí, sí, sí. ese, que también me marcó mucho en mi infancia, que mi papá lo escuchaba demasiado, yo lo volví a reencontrar, fue cuando empecé a practicar la guitarra. Ujú. Cuando mi papá me menciona, ¿por qué no toca esta canción? Ahí me recordé en mi infancia, yo siento que ya la había escuchado en algún momento. Y cuando lo intenté tocar y empecé a ver la complejidad tan, o sea, de virtuosismo en las manos, tan increíble, y que no solo era virtuosismo porque sí, porque por ejemplo en el rock o en el metal pueden tocar y volar como si fuesen centellas. Realmente eso no termina de transmitir tanto como lo hacía Silvio Rodríguez, y eso me enamoró profundamente. Claro, sí, sí, sí. Empezaste a tocar la guitarra a los 16 años, me parece, ¿no? Esa primera guitarra, ¿quién te la regaló? ¿Tú la compraste? ¿Estaba en casa? ¿Cómo llegó a ti esa primera guitarra? Uy, de hecho, eso sí fue un efecto mariposa, pero enorme, porque da el caso que en ese momento yo tenía una ocarina que mi papá me la compró, algo sencillito, incluso es de The Legends of Zelda, imagínate Ujú, el nivel de ujú. influencia. Sí, era genial tocarla y demás, pero ya había un punto en que ya sentía cierto hastio como a tocarla, Sí, sí. porque era muy melódica, no pegaba un tanto conmigo, pero aún así pues me gustaba. Y ya después hubo clases de música en las tardes, en nuestro colegio, en nuestra escuela, acá le Ujú. llamamos colegios. Y sí, yo intenté tocar ahí con el profesor y demás, y él me decía, no, es que ese instrumento no te permite tanto como abarcar tanto lo que quieres o demás. Y, y finalmente me dijo, pues deberías de comprar una guitarra. Y yo le dije, no, profe, yo quiero esta, tal. Yo era más terco en ese sentido. Decía, no, profe, yo quiero este, pero me decía, no, de verdad, a usted le va a gustar, pruébela, porque ya con este, yo no sé muchos instrumentos de viento y lo que sea. Entonces debería hacer el esfuerzo. Y yo, bueno. Y de ahí da el caso que yo tenía una alcancía completamente llena, o sea, eso sí, muy buen ahorrador siempre he sido. Y estaba llena, llena, llena. Y con todas esas monedas fuimos a la tienda de música con mi papá y habían dos guitarras. Y en este caso, si comprábamos la primera, que era lo que me alcanzaba con mis monedas, sí, esa la podía comprar y la segunda me quedaba faltando, pero la segunda era hermosa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces yo le dije a mi papá, ayúdame. Y me terminó de ayudar para, sí, para pagar esa última guitarra y ya de ahí ya fue completamente diferente. Al inicio tenía influencias de rock, de metal, lo que sea, más que nada de rock, pero después cuando llegué con Silvio ya, o sea, fue una conexión demasiado fuerte. Me volví muy, muy, muy fanático a tocar y demás y ya literalmente ahí mi vida completa cambió. ¿Entiendes? ¿Fue como el punto en el que decidiste profesionalizarte ya, estudiar música o todavía no lo tenías claro? Pues de hecho, aún profesionalmente no he estudiado música, da el Ujú, caso. ok, ujú, Ahorita mismo estoy ya, terminé precisamente antier, el octavo semestre de psicología. Precisamente la psicología también me encanta mucho desde ese aspecto emocional, como he mencionado. Y pues música realmente en ningún momento lo pensé estudiar, pues hasta quizá ahorita ya podría más o menos considerarlo, ya que realmente he tomado un compromiso conmigo mismo en este arte mucho más diferente a lo que fue en el pasado. ujú, ¿Entiendes? ujú. O sea, ¿comenzaste como autodidacta o tuviste asesorías o clases particulares? ¿Cómo iniciaste? Entonces, para aprender los primeros acordes, las primeras tonadas, las primeras piezas de Silvio Rodríguez, por la misma complejidad que tienen, ¿cómo las aprendiste? Ya existía YouTube, para tu ventaja. En mi época no, pero así fue. Así fue. Realmente mi mayor tutor fue YouTube.
para que te voy a mentir, no, no vamos a ponernos tan. La verdad fue o sea, la verdad mi mayor tutor y aún sigue siendo el internet, ya no necesariamente solo YouTube, ya que se pueden descargar algunos libros o algo, ya sí me he intentado implicar Así más es. como académicamente en ese sentido. Yo siento que los profesores, en este caso que tuve en ese tiempo, fueron los que más me ayudaron a salir de mi zona de confort. Claro, sí, a explorar sobre todo, ¿no? La Ya primer pieza, después, digamos, que tú ya dominaste, te aprendiste y hasta mostraste a tu gente querida. ¿Cuál fue? la primera, La primera que dijiste, ahora sí, o sea, que tú que dices que eres tan quisquilloso, tan meticuloso, la primera que tú te sentiste satisfecho y contento, como para mostrarla, pues. uy, no, ese es un recuerdo, pero, o sea, es un antes y un después, por no decir que ahí sale toda una historia de amor y pues de todas las que siguen haciendo después de uno conocer la música me ha dado viajes, me ha dado amor, me ha dado experiencias, me ha dado autoestima, me ha dado experiencias inolvidables conmigo mismo, o sea, sin palabras. Sin Y palabras. ya en este caso, respondiendo tu pregunta, la primera fue quién fuera de Silvio Rodríguez, que fue precisamente la que mi papá me mostró, que me dijo, apréndase esta. Y yo todo creído con mi ego de adolescente de 16 años, que bueno, tampoco estoy tan grande, apenas tengo 22. No, hombre. Eh, en este caso yo intenté aprenderla y definitivamente me quedó difícil y yo le encontré un gusto maravilloso a tocar cosas difíciles, pero no simplemente por ser difíciles, sino que realmente hubiese un mensaje detrás, ¿entiendes? Como te dice la comparación del rock y el metal. Ujú. Obviamente hay solos hermosos que se tocan rápidamente. Steve Vai para mí personalmente es el que da como un buen punto entre los dos, toca increíblemente virtuoso y es bellísimo, pero hay otros que realmente se pierden en solo tocar rápido. Y Silvio Claro. también combinaba esas dos cosas. En este caso no necesariamente en el uso de la púa, pero sí en el arpegio, que me parece muy bellísimo. Sí, sí, sí. Y sí, esta fue la primera canción y dije, uy, ahora sí la quiero aprender y tal y tal. Y ahí se empezó a practicar el doble o el triple de lo que hacía normalmente. Y solo con esa canción, incluso me marcó tanto que aún recuerdo que para aprenderla toda, gracias al señor YouTube, eh, tardé como un mes y medio y le dedicaba sus 6 horas diarias casi, que yo Sí, recuerde. sí. No, Y bueno, eso es así una disciplina, y sí. otra y otra y otra, Claro, sí, claro. sí, sí. Y ya después de eso, de aprenderla y tal, ya ahí finalmente tuve mi primera presentación, que es para el Día de la Familia, en el colegio en el que yo estaba. Ujú, ujú, Y ya ujú. ahí, bueno, se dio la presentación luego de unos 3 meses más de preparación junto a otra chica, que pues, ajá, todo muy bien, ha gustado la historia. Y, 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 y sí, o sea, eran más o menos unas 1000 personas y yo ya estaba era completamente ilusionado, ¿entiendes? Pero pues por cosas de la vida y demás, eh, no se pudo dar la presentación como quería porque faltó el baterista Ajá. y nos pusieron de últimas. Y al estar de últimas, esos días, ese tipo de eventos familiares suelen ser bastante cansados. Entonces ya dejarnos de últimas, ya básicamente la gente se estaba yendo, no Sí, nos sí, prestaba sí. atención. Esa experiencia obviamente me quedó muy marcada, la verdad. Pero también asimismo, si no hubiera sido por, digamos, quizás ese sentimiento un poco negativo de Ujú, ese momento, que aún la verdad sí sigue siendo algo muy curioso de recordar. La verdad no hubieran aparecido otro montón de cosas, o sea, desde mi nuevo enfoque en la música o también mi propia transformación personal o pues conectarme más con esta chica que te digo, ujú, ujú, porque ujú. la verdad, gracias a ese, como, ¿cómo se le llama? A esa adversidad, de ahí nació algo que también marcó para mi vida. O sea, por eso esa primera presentación es de lo más para mí.
¿Cómo es que decides estudiar psicología? El estudiar psicología, normalmente hay una frase o en un pensamiento que sea de que la vocación por ser psicólogo siempre se presenta es por algo personal. Y desde que supe esa forma de pensar, yo sí o sea, cada vez que encontraba a alguien que estudiase psicología también, yo le preguntaba eso precisamente, digamos, ¿qué es ese algo personal que te motiva a ti? Y siempre me respondían con algo personal, fíjate. En mi caso, personalmente, pienso que la vocación fue, al menos para ese momento, comprender un poco más el hecho de comprenderme a mí mismo, ¿entiendes? Por ejemplo, en esa época, cuando apenas también estaba precisamente conociendo la música y demás, daba el caso que era como si de alguna forma apenas estuviese aprendiendo a vivir desde el aspecto emocional, ¿entiendes? Antes, digamos, tenía bastante como dificultad como para identificar mis propias emociones, el hecho de, digamos, ser feliz o ser triste o estar enojado. Siento que una muy buena parte de mi infancia, una buena parte también de mi adolescencia, no completamente, hasta que llegó la música claramente, pero antes de todo eso siento que mi vida fue bastante plana, ¿entiendes? Y siento que era también algo muy por mi parte. Y ahora es cuando me di cuenta y he madurado que, por ejemplo, ese acto de ser tan plano emocionalmente, realmente lo que escondía era una persona muy emocional como soy ahora. Ujú. Entonces, la psicología en este caso fue elegida gracias al hecho de que quería dar como un paso más allá para conocerme. Entonces es algo nuevamente muy emocional. Sí, sí, sí. ¿Y estuviste, digamos, en la divergencia de estudiar psicología o música? ¿O tenías muy claro que las dos carreras las ibas a llevar a la par? La música yo la vine conociendo fue en el momento de casi antes de salir de bachiller, como le llamamos. Yo la música la conocí fue en 10.º grado y ya en 11.º grado fue cuando pues la avancé un poco más, pero nunca, digamos, llegué a estar tan implicado en eso, ¿entiendes? Ujú, Y de ahí, pues la música nunca, o sea, en algún momento sí lo pensé, obviamente, porque a uno le gusta, pero la verdad en esos momentos sentía que no. O sea, era una decisión más fiel el acto de la psicología. Pero ya pasados los años y demás, y especialmente ahorita con el cine, sí me ha hecho replantear demasiado las cosas. Entonces la música ahorita, personalmente, desde inicios de este año, me considero que la música claramente va a tener un papel mucho más fundamental en mi vida. ujú, ujú. Y seguramente complementario con la psicología, porque al final en ambos casos tratamos con emociones, con sentimientos, con seres humanos, ¿no? Con impactar en la vida del otro. ¿Cómo se nutre tu música, tu qué hacer como compositor, como artista, con la psicología, de la psicología, perdón? ¿Cómo se nutre, se complementa? ¿Qué elementos, digamos, retomas de la psicología? Quizás conscientemente, me refiero, inconscientemente estamos trabajando con emociones, todo tiene que ver con ello, ¿no? Pero conscientemente. Conscientemente, la verdad, casi nunca las uno, la verdad. O sea, sí me han dicho mucho, hay muchas personas que dan ese paralelismo de que no, que gracias a la psicología analizas eso en la película y demás. Pues la verdad no lo veo tanto así, Ujú. sinceramente. Pero más allá de simplemente no usarlo, siento que la verdad es muy irónico, pero en la psicología no suelen haber, bueno, depende del campo, hay muchos campos. Pero Ujú. siento que, por ejemplo, la lectura, el ejercicio de la psicología es mucho más analítico, ¿entiendes? O sea, desde el aspecto social o político, o psicoanalítico, o conductual, o cognitivo, todas estas cosas, que aunque obviamente tienen su buen bagaje de conceptos y de formas de articularlos para llegar a una mayor rigurosidad, realmente lo que enfatiza la psicología es el aprender a analizar, no Ujú. necesariamente en base a este concepto X se encaja con el otro y demás, no es tan así, Claro. tan metódico. Al tener las dos, Ujú. pues fluye inconscientemente mucho más sencillo hacia lo que es la música, en este caso del cine. Claro, porque al final tienes que involucrarte en la historia y también en los personajes, ¿no? En las emociones del personaje, supongo, ¿no? Tienes de alguna manera que involucrarte en cómo vive, en la personalidad, en su carácter, en cómo reacciona, e incluso ya saber, pues, cómo va a ser tu trayectoria en ese tiempo del cine, ¿no? Del que dure la película, me refiero. Claro, o sea, de manera intuitiva, en ocasiones cuando voy a musicalizar algo y el director solicita
X cosa, al momento de llevarlo a lo contrario, no es que sea necesariamente malo, sino que también el acto de generar esos matices, esas formas contrastantes de generar la música, también termina de dar un sentimiento completamente diferente a lo que buscas en la escena y por consiguiente puede ser mucho más impactante. Por Ujú, ejemplo, digamos, el ejercicio más contrastante y fácilmente que se puede ejercer en eso, por ejemplo, en una película de terror que ponen música infantil. O sea, ujú. precisamente es gracias a ese contraste tan fuerte Claro. que precisamente la escena llega mucho más lejos que simplemente poner la música más Lo típica evidente. de terror. Ujú, Normalmente ujú. ese tipo de normalmente escenas llega mucho más significativamente al público. Claro, impacta de mayor manera, ¿no? Oye, y cuéntame, por ejemplo, en Eat, Fuck, Sleep, ¿abordaste de alguna manera la música en una obra, en una pieza cinematográfica sin diálogos? ¿Cómo fue ahí? ¿Qué tan complicado fue? Fue una transformación después de hacer ese cortometraje, porque fue un año completo componiendo esto, porque eran 30 minutos de cortometraje y solo música, o sea, no solo tenía que hacer música para estar detrás, sino que la música estaba completamente adelante junto a lo demás. Y claramente así mismo necesitaba una riqueza buena a nivel musicalmente. Y lo que más aprendí de ahí, en base a esa experiencia, fue el hecho de que al inicio intenté ser lo más metódico posible, en este caso, como planificarlo, digamos, ok, en esta escena existe esto, en esta escena lo otro, porque es un cortometraje muy experimental, demasiado experimental. Y literalmente el director no me dio indicaciones, me dijo, compón como quieras. Era un ejercicio completamente intuitivo, completamente, sí, que naciera directamente desde las entrañas del músico. Al inicio, como te dije, intenté ser más metódico, pero tal caso que no me servía. O sea, yo veía esas escenas y no. Entonces, ¿qué hice? Que en ese momento aún no lo sabía, pero luego me enteré, empecé a la lectura y lo que sea. Hay algo que le llaman el método surrealista, en este caso aplicado a la composición, y que implica el hecho de dejarse llevar completamente de lo que es las emociones, no pensarlas, sino que simplemente permitir que las manos se muevan solas. Y de hecho, la verdad, la mayoría de veces he hecho eso para componer, pero después de esa ocasión se intensificó demasiado, porque Ujú, ya, gracias a eso ahorita, por ejemplo, mi flujo de composición fluye mucho más, porque en un inicio componía, por ejemplo, unos 15 o 30 segundos, digamos, si salía una muy buena idea. Entonces, poco a poco, y ya al finalizar el cortometraje, ya literalmente estaba componiendo ideas, obviamente melódicas, pues ya después uno va poniendo más cosas encima, ujú. pero ya componía ideas extensísimas, podía ser 2 o 3 minutos de golpe, o sea, ponía a grabar y funcionaba casi todo. Decía, ok, de esto que me sirve, vuelvo a regrabar o algo, y voy cortando. Pero digamos, no es tan como tan académico, digamos, escribir nota por nota, porque tal Ujú. y tal, no, es simplemente dejarse llevar. Y gracias a eso pude fluir mucho más en mis métodos de composición, porque al fin y al cabo ese es mi principal. O sea, para mí eso fue la transformación, porque yo antes no componía para mí necesariamente, no componía de manera que, eh, o sea, escribir por escribir no me apetecía, la verdad. Ujú. Más que nada porque no le encontraba sentido, ¿entiendes? Y para mí yo soy una persona que es muy obsesionada con el sentido de las cosas. Y el acto de escribir y ya, pues no me llenaba. Ya, a diferencia del año pasado, que sí fue un suceso muy importante, ahí sí intencionalmente escribí algo por mí, para mí, Ujú. pero fue gracias a tener la oportunidad de poderlo interpretar con, con una agrupación de cuerdas frotadas. En el caso del Valses del Vacío, lo titulé así porque precisamente mi mayor influencia ahí era nuevamente un videojuego que tiene una banda sonora increíble a nivel narrativo, compositivo y todo lo que quieras, que es la banda sonora de Hollow Knight, que es un videojuego Mm. independiente. Es increíble la forma en que intenta definir el vacío mismo y el videojuego también reflexiona mucho en ese sentido. Y no solo un vacío como
estéticamente mágico, que también, sino en un sentido muy filosófico. Oye, y de manera íntima, Jaide, por ejemplo, cuando te sientas tú a escribir, dices, no tengo una formación académica como tal, igual no escribes la partitura, pero supongo que vas haciendo esquemas, dices, bueno, pongo a grabar y luego si no me gusta o retomo algunas cosas, o sea, te sientas en una computadora, en una máquina, en una grabadora, con tu guitarra, al piano. ¿Cómo es tu proceso? Pues, o sea, te sientas a grabar, vas haciendo unos acordes con la película, la vas viendo. O primero ves la película y anotas a mano palabras, ideas. ¿Cómo vas aterrizándolo, digamos, como para llevarle ya el primer producto, y ahorita hablaremos de producto local? ¿Cómo llevas como ese primer producto o acercamiento al director o a quien tiene que avalar de alguna manera, pues que es coherente y congruente tu música con el hilo narrativo de su historia? Por Ujú, ejemplo, la primera composición que hice y con la que me enamoré profundamente del cine, de hacer música para cine, era en este caso literalmente pues el director era para el proyecto de Cobradores, que fue mi primera película junto a él, mi primera película en general. Estaba este documento, él siempre manejó el documento, uno lee la descripción de la escena, de dónde viene, hacia dónde van, y pues, obviamente el presente. Y ya después una pequeña sección de lo que realmente en este caso está buscando. ujú, Entonces ya leído eso, bueno, en este caso simplemente lo leía y bueno, intentaba modificar los tiempos para que se ajustaran en algunos puntuales. Ahí sí lo escribía, lo anotaba y tal. Ya después sí poco a poco lo estaba componiendo. En este caso lo estaba componiendo en un formato mucho más de canción, un poco más estructurada, tal, pero que tuviese una estructura interna que también se compaginaba con lo visual, no era tan fuerte como otras a comparación. ujú. Y pues ahí poco a poco iba haciendo las melodías, los acordes, ponía un detalle acá, un detalle por acá y demás. Y ya finalmente, en este caso, cuando ya lo concluí, obviamente yo veía la escena en silencio, o sea, estaban los diálogos, algunos efectos y demás, pero eran al fin y al cabo silencio. Sí, Y sí. después cuando pongo la escena y empieza también a reproducirse la canción, obviamente todo cambia y esa sensación es lo que más me parece adictiva para componer en cine o audiovisual, especialmente para el cine, la verdad, Ujú. porque es literalmente ver ese 1 o 2 minutos que cambia completamente la atmósfera, pero Sí, sí. mucho, demasiado, demasiado. Demasiado. Entonces eso es fantástico. Y ya más evolucionado, obviamente sigue ese carácter intuitivo y demás, pero ahora lo que hago es tomar la escena y reproducirla al mismo tiempo en el que estoy grabando. Ya aprendí cómo se hace y obviamente tiene sus ventajas. Y cuando tuve la oportunidad de un café entre mundos, obviamente fue una experiencia muy diferente. Ir a hablar con el director, que ya es un animador establecido, independiente también, pero que sí, obviamente es algo mucho más serio, porque Ujú. obviamente había dinero en juego. Entonces, claro, nos sentamos, hablamos, él tiene esta idea, tal, 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 y ok. Y ya después él sí él decía algo como, al fin y al cabo la metodología es parecida, digamos, él no lo tenía tan estructurado como Haxa con el documento y demás, pero él sí me hablaba de eso, hablaba, yo quiero esto, yo quiero aquello, tal y tal y tal, y ok, ok, que igualmente en este caso fue muy bueno el hecho que ya tenía era referencias musicales, él ya Claro, tenía sí, sí. sus episodios armados y Ujú. él ya ponía obviamente música que tiene obviamente sus derechos de autor, pero con esa misma música pues sí, yo extraía los elementos. Por ejemplo, en el Claro. opening, que él puso un formato de música electrónica, que para mí es una zona no necesariamente de confort, pero que aún así me atreví a hacerlo. Ujú, Entonces, ujú. bien, tiene estos elementos, tiene lo otro, tal, entonces vamos a copiar, y ya después de copiar, uno empieza a transformar, porque Claro. obviamente uno dice, este elemento es así, lo voy a poner de esta manera, pero en base a mi experiencia, puede funcionar mejor de esta otra manera, pero teniendo esa esencia. Entonces, claro, ahí empieza uno a transformar todo, generalmente.
Pues muchas gracias. Regresamos aquí con Jaide Rojas a Vidas de Historia. Y bueno, como te comentaba fuera del aire, tendrás que transcurrir a través de esta sección que se llama Palabra por Palabra. Y bueno, tú siendo psicólogo seguramente sabrás sortear muy bien lo que yo te cuestione o te plantee. Te digo una palabra y tú me respondes con un concepto, una palabra, lo que tú gustes. ¿Te parece? Vale, Excelente. Música. amor, Colombia. patria, Futuro. incierto, Disciplina. miedo, Ego. dolor, Minimalismo. asombro, Proceso creativo. mm, descubrimiento. Fracaso. La verdad, la palabra más sincera sería inevitable, aunque es más que nada por mi estado emocional ahorita. De acuerdo, muy bien. Guitarra. Inicio, Talento. nato, Psicología. incertidumbre, Pandemia. revolución, porque yo me revolucioné mucho en pandemia. De hecho, empecé a hacer la música para cine en pandemia. Lo sé, lo sé. Ujú. Soberbia. Mm, Perdón. Primer amor. Ish. Significativo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Me sentí juzgado como si fuera un paciente de psicología. Oye, a ver, Haider, cuéntanos entonces, estás muy metido ya en este proyecto de este nuevo cortometraje, esta nueva serie, ¿no? Platícanos un poquito de ella, cómo se llama, cómo surge, cómo te invitaron y bueno, cómo te adentras ya en todo esto que está por salir, me parece, ¿no? Sí, está muy cerca, de hecho. Ahorita, si no me equivoco, es el 6 de junio, que no sé cuándo aparecerá este programa, pero el 6 de junio debería de estar el tráiler, de hecho, en YouTube. Pues bien, los inicios es, ¿cómo decirlo? Yo como músico en este caso, obviamente, el compositor de música para cine está mucho más cómodo, él se sienta y espera, en el sentido de como el contexto artístico en el que se va a meter, pero claramente Haxa, que también es el escritor y guionista y de todo eso, la preproducción, según él me contó, fueron unos 2 o 3 años en crear toda esa serie. La manera en que yo conocí a Haxa es de la forma menos fantástica o soñadora, como quieras llamarlo. La verdad fue una casualidad tan pequeña como ver una publicación en Facebook, literal, Ujú, decía, estamos buscando para tal, que de hecho yo para ese momento sí estaba era buscando como proyectos, porque antes de conocerlo a él, me habían encargado por primera vez música instrumental para ambientar, en este caso, un juego de rol. O sea, literalmente mis primeras canciones que hice instrumentalmente y me la pagan, fue bien paga tras del hecho, y el tipo me dijo completamente sincero que le encantó y que debía dedicarme a eso. Eso fue demasiado significativo. Si no hubiera sido por esa experiencia, la verdad, yo no hubiera creído en mí. Fue ese momento, la publicación de Facebook, en que conocí a Haxa, empezamos con cobradores y ya el resto fue un proyecto tras proyecto. Y cuando menos me di cuenta, ella me había propuesto como un director musical en el sentido de dar como las pautas musicales para contextualizar bien lo que es producto local y también coordinar ciertas personas. O sea, originalmente, eso es algo importante, originalmente la idea era que hubiesen varios compositores para, para ambientar la serie, ya que claramente era un trabajo bastante extenso y yo lo terminé haciendo solo, wow. pero, pero pues por mí bien, por mí estoy, pero sí, la verdad, porque es que a nivel musical, siento que mientras más manos se metan en un proyecto
más complejo, porque es que Sí, cada sin músico duda. tiene su magia, su característica, su personalidad, y hacer que todo quede homogéneo es muy complicado. Entonces, yo no es porque no me gusta trabajar en equipo, lo digo también porque al menos puede dirigir a estos chicos Ujú, de la orquesta, y sí, pero a nivel audiovisual es complejo. Entonces, por eso en ese caso quedé como catalogado como director musical, porque iba a dirigir a otros. Y si pude dirigir a otros dos, que hicieron un poquito de música, la canción original de Producto Local, que se titula Viejas Glorias, de la Séptima Farola. Saludo para Alfonso. ujú. Y sí, más o menos esos fueron con mis inicios para lo que era Producto Local. En ese momento, de las cosas principales y que aún recuerdo perfectamente, que Haxa me mencionó, era el hecho de eh, demostrar, o bueno, que un componente muy crucial en lo que era producto local en los personajes, ya que es una historia coral, es el hecho de que son diferentes perspectivas, especialmente desde las edades, porque las crisis sociales que tiene una persona en ese contexto de la serie de 60 70 años no va a ser la misma que tiene 22 25 Ujú, 30 o 40. Entonces yo ujú, dije, puedo hacerlo con los elementos más clásicos, más instrumentales, típicos del cine o lo que sea, para ejemplificar eso, pero yo realmente quería dar un paso más allá de que realmente cada tema de personaje fuera diferente. Entonces lo que siempre me entusiasma hablar, porque es del logro más que me encanta haber hecho en producto local, es el hecho de haber constituido 8 temas de personajes completamente diferentes por el acto de generar un género musical para cada uno. Entonces, por ejemplo, los géneros más antiguos para las personas más mayores, elegí fue un formato de fuga muy experimental, ujú. porque para hacer fuga hay que tenerle respeto y máximo en la academia. Y da lo curioso que intentándolo terminó generando un sonido bastante peculiar, disonante directamente si lo quisiéramos llamar, pero estaba ajustado porque le dije a Haxa, o sea, yo ya estaba creando otra fuga, mucho más estructurada, más consonante y demás, y tenía esta disonante, pero me gustaba más la disonante. ¿Por qué? Ujú. Porque era, para ejemplificar, un sacerdote que era mafioso y que era pederasta. Especialmente con la última, era un toque muy turbio. Sí. Entonces yo le dije a Haxa, o tenemos esto consonante y no le da nada de color al personaje, o tenemos esta cosa que me va a matar la academia, que defienda, pero esto ejemplifica más lo que es realmente el personaje. Entonces, pues, o sea, empezando por ahí con todos los géneros o sea, cada género que hice fue una exploración hermosa. Hice una composición en formato para órgano, que también tuve que estudiar bien la instrumentación del órgano para hacer algo bien adecuado. Varios tipos de rock, como el post-rock, un rock influenciado en Mm. el ochentero, o Ujú, más adecuado, si quisiéramos llamarlo, en la música que aparece en Los Caballeros del Zodiaco. ujú, Es, es muy característica y me encantó. Lo usamos una forma de jazz, todo una forma minimalista a nivel clásico, otro clásico más normal. Y ya por último, lo más joven, lo más cliché, lo más contemporáneo fue hacer un trap, así de como para concurrir con toda esa variedad de géneros. Y Sí, sí, cada sí. uno fue muy meticuloso, tardaba un mes, más o menos, por cada canción y dándole bien, estudiándolo, ver qué sirve, qué no, porque claramente esos temas yo dije, estos se van a quedar en la mente de la gente. Puedo Claro. hacerlo, hice muchas transiciones rápidos, pues porque al fin y al cabo no tenía un componente emocional como si fuera un antes y un después, Ujú. simplemente es un par, pero los temas de personaje tenían que quedar lo más perfecto posible y lo hice así, me tardé casi un año en hacer esos ocho temas, porque les di todo el trabajo posible y es lo que más me hace sentir orgulloso de ese proyecto. Me gustaría que compartieras, por favor, dónde podemos conocer más de tu obra. Bien, en Instagram y en YouTube, sí, en YouTube también se puede buscar los canales utilizando una arroba, por cierto. Ujú. En otros lugares aparece como jrojas.cine. Ahí Excelente. encontrarán variedad. Estoy mucho más activo en Instagram. eh, pues con los diferentes contenidos, sea de producto local, sea de mi música, o también a veces de mi lado fotográfico, que pues tampoco lo más profesional, pero la fotografía
ha ayudado mucho más para entender lo que es el cine. Entonces, Claro, claro, sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias, de veras, qué gran plática hemos tenido. Ya para terminar, Haider, supongo que ya ahorita, de alguna manera, tienes ya clara tu ruta de vida profesional, me refiero, ¿no? ¿Dónde te ves en unos años? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde podremos escucharte? ¿En qué foros te imaginas? aún considero, más que nada por la dificultad del arte, aún considero que tendría esos dos, la psicología para sustentar mi alimento y ya el arte para tenerlo mucho más afianzado. Pero ojalá llegue el día en que literal, no sé, pueda ir de, siendo profesor en formato de director o de composición y obviamente viendo la composición audiovisual, haciendo foros, porque obviamente me encanta hablar y ya he tenido oportunidades para hablar también en público y es algo magnífico. Ujú. También con mi tema, con la música de lo que soy. Sí, sí, sí. Entonces sí, sería genial verme en todos esos y más que nada, aún, aún sin llegar a sonar arrogante o egoísta o muy orgulloso, sí me hace sentir verdaderamente bien el saber que a alguien le gusta mi trabajo, ¿entiendes? El mirarlo y más que nada también de otro artista, que Ujú. realmente sí se sienta esa conexión de como dar la mano y algo bien, pues tal y como está ocurriendo ahorita mismo contigo, Te ¿entiendes? agradezco. O sea, realmente me hace muy, muy feliz de eso. Y No, eso. te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Haider. Oye, bueno, ya última pregunta, perdón, un bonus track. Como psicólogo, si quieres, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la música actual latinoamericana? Me refiero a la música popular, no tanto la música culta o de concierto o clásica, como le llaman, la música popular latinoamericana. ¿Cómo la ves? Nos relacionan justamente México, pues Luis Miguel, ¿no? Colombia, Shakira, ¿no? Por ejemplo. Pero hay mucho más allá, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu panorama y tu perspectiva? Algo que está ocurriendo mucho últimamente, y creo que es para todo el mundo y para todas las artes, es que literalmente nos estamos estancando artísticamente. O sea, puedes ver Toy Story 5 o el mismo reggaetón de siempre o la misma telenovela, no sé, ya me entiendes. O sea, Ujú. artísticamente las cosas se están estancando de una forma muy rara. Es algo que realmente es algo perturbador porque pareciera que, no sé, al denso de la población se le olvidó cómo crear, no sé. Ujú. Pero gracias a eso, y ya últimamente en estos años, o al menos ya que mencionas la música latinoamericana, hubo sí un caso curioso, que es el caso de Bad Bunny, que con su último álbum, ese sí, muchísimo respeto. O sea, ya lo respetaba en un sentido de producción y otras cosas, porque claramente, por Ujú. mucho que el ego musical diga que no, que eso es música, realmente tiene un valor detrás. Pero ahora Sí, lo que hizo Bad verdad. Bunny, Ujú. al combinar salsa, que boleros, que la forma del trap, de cantarle, que otras cosas. O sea, ahorita mismo, precisamente, yo creo que en este año y el anterior, últimamente la música más escuchada ha sido la que cada vez ha empezado a salirse más de la norma. Es como si apenas estuviéramos saliendo de esa etapa oscurantista, artística, que son como unos 5 años de casi todo igual, al menos musical. Ujú. El audiovisual no sé en qué momento saldrá, porque siento que aún sigue algo estancado, Ujú. Ujú. pero sí, a nivel musical es algo curioso ese renacimiento que está teniendo, literalmente. Te agradezco muchísimo, Haider. De verdad, qué plática tan padre hemos tenido. Muchas gracias. Te auguro muchísimo éxito, obviamente, y lo deseo para ti. Y bueno, pues, ¿algo más que quieras compartirnos para cerrar? Que no subestimen el valor del arte en la vida de una persona, porque literalmente, o tal como a mí, no tengo ni idea de dónde estaría parado si no hubiera sido por la música personalmente para mí.
nivel 3 y 4 del programa de violín y viola para el estudiante Jairo Rojas, compositor y director de Cebal, y obviamente también para la maestra Gloria Rubio. Y con ese fuerte aplauso despedimos a los estudiantes de estas dos etapas.